Vamos a ir al capítulo 2. Nos falta ver las fuerzas de cuerpo. Entonces tenemos ese término de del desplazamiento, la traspuesta del vector de desplazamientos por la traspuesta de la matriz de funciones de interpolación por la fuerza de cuerpo por diferencial de volumen, que es área por diferencial de X. Y esa traspuesta se desglosa en estos tres: N1, N2, N3. Ahora necesitamos un convertidor de diferencial de X a diferencial de sí, y es simplemente esta ecuación. Reemplazamos. Y a continuación tenemos que integrar entre -1 y 1 las tres funciones de interpolación N1, N2 y N3. Ahí tenemos las tres. Estamos desglosando y ahora implementamos ahí. Después realizamos la integración, menos si al cuadrado sobre 4 más si al cubo sobre 6, y esto hay que evaluar entre 1 y -1. Y lo mismo para n2, si al cuadrado sobre 4 más si al cubo sobre 6 entre -1 y 1. Y para el n3, si menos si al cubo tercios entre -1 y 1. Evaluamos y nos quedan estos resultados. Y tenemos que es la ecuación para fuerzas de cuerpo para un elemento finito de 3 nodos 1D en una dimensión. Y ahora las fuerzas de tracción, nos vamos a ese término. Tenemos la traspuesta de la matriz de funciones de interpolación. Desglosamos, usamos el transformador, realizamos la integración y nos queda esta ecuación para las fuerzas de superficie. Y ya lo demás es aplicación. Hay un ejercicio por aquí muy curioso. Este de aquí. Lo que no tienen que hacer para este ejercicio son dos barras, una de aluminio, otra de latón, unidas a una placa rígida. Aquí está la placa rígida. Y esas son las condiciones de borde en la placa rígida, apoyos móviles, y en la base tenemos un empotramiento. Y lo que no tienen que hacer es sumar las rigideces. Cuando suman las rigideces, lo que va a pasar es que van a tener como resultado tracción. Los esfuerzos les va a salir a tracción en las dos barras. Pero vemos que esta carga lo que está ejerciendo es compresión en las barras. O sea, una incoherencia. Si hacen este procedimiento, les sale incoherencia. El procedimiento correcto es, ahorita les voy a pasar, les voy a mostrar. No lo he abierto ese archivo.
Entonces, este ejercicio. Tenemos esta carga P de 400 kilonewtons. Es una placa rígida, como les decía. Los materiales son aluminio y latón. Ahí tienen la sección transversal. Es de 40 por 80. El módulo de elasticidad 105 por 10 a la 3 megapascales. Y las densidades del aluminio y del latón. Entonces separamos. De esta forma separamos. Es como si se tratase de dos problemas independientes. Entonces yo estoy asumiendo que el aluminio y el latón están soportando la mitad de la carga P. O sea, aquí P medios y en el otro lado también P medios. P medios y P medios. Esta parte es la placa rígida, esto igual placa rígida. Esto es el aluminio y esto es el latón. Como estamos utilizando elementos unidimensionales, no es posible implementar esta condición de borde. Entonces ahí tenemos algo que estamos ignorando, esta condición de borde, esta y esta otra. Para añadir esa condición de borde, tendríamos que utilizar elementos triangulares, por ejemplo. Ya sería la discretización. Y para cada sistema estamos colocando los grados de libertad 1, 2, 3. Para el del latón también 1, 2, 3. Para la placa rígida no nos dan datos, estoy asumiendo datos. El eje prima C 210. Entonces este es mi módulo de elasticidad. 21.466.000 kilonewtons por metro cuadrado. Para el aluminio tenemos su matriz de rigidez, simplemente reemplazamos los datos del área, módulo de elasticidad y la longitud. También para la placa rígida hay dos, problema izquierdo y problema derecho. Latón, otra vez placa rígida. Ahí también están sus códigos, 1, 2, 2, 3, y en el otro igual, 1, 2 y 2, 3. Después ensamblamos para cada problema. Del izquierdo esa es su matriz de rigidez y del derecho es esta otra. Luego hallamos las fuerzas de cuerpo. Aquí estamos realizando la conversión. Para el aluminio y tenemos también para la placa rígida. Para la placa rígida su densidad es 2.400 kilopondrios por metro cúbico. Y para aluminio aquí está 2.7 gramos por centímetro cúbico. Para el problema derecho del latón 8.7 gramos por centímetro cúbico. Después ensamblamos los vectores de fuerzas. Para el problema izquierdo tenemos esto y para el derecho esto. Después construimos los vectores de desplazamientos para el izquierdo y para el derecho.
Y para el izquierdo tenemos esta igualdad K por Q igual a F. O sea, matriz de rigidez por vector de desplazamientos igual a fuerzas. Hallamos los desplazamientos. Simplemente es ingresar esta matriz al HP, hallar su inversa y multiplicar por este vector. Y encontramos de 1 y de 2. Para el derecho lo mismo. Luego calculamos las reacciones y tenemos ahí menos 200 y menos 200. La carga P era de ¿cuánto? La carga P era de 400, entonces está correcto. Y ahí tenemos la suma de las reacciones, menos 200 más 400. Y ahora calculamos los esfuerzos que todos tienen que salir a compresión, o sea, negativo. Como vemos aquí, negativo, negativo, negativo y negativo. Si sale positivo, estaría mal resuelto. Y como les dije, sale positivo si usamos esto de aquí. De este problemita no sé si hay alguna pregunta. Bueno, nos vamos entonces al otro ejercicio. A ver, vamos aquí. Dice la fuerza axial está aplicada en el punto medio de la barra. Llega la barra a la columna. ¿Cuánto es su desplazamiento? Los esfuerzos y las reacciones. Requiere que verifiquemos si el desplazamiento, si llega a chocar contra la columna. Tenemos también cambio de temperatura, 60 grados, coeficiente de dilatación, 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, el área y el módulo de elasticidad. Empezamos entonces discretizando en dos elementos, ambos de 200 milímetros. Hallamos la matriz de rigidez de cada elemento, como vemos ahí. Colocamos sus códigos, no nos olvidamos. Del 2 también, y sus códigos. Ensamblamos la matriz de rigidez y construimos el vector de cargas debido a cambios de temperatura, que es usando esta ecuación. Área por módulo de elasticidad, por el coeficiente de dilatación térmica, por el cambio de temperatura, por menos 1 y 1. Para el elemento 1, este es el vector debido a cambios de temperatura, vector de fuerzas, y este otro vector de fuerzas por cambios de temperatura. Después ensamblamos
Luego construimos el vector de desplazamientos, 0 porque Q1, aquí tenemos un empotramiento, y los demás Q2 y Q3 son distintos de 0. Entonces Q2 ha salido 7.52 por 10 a la menos 4 metros. Q3 1.03 por 10 a la menos 3. O sea, 1 milímetro, que es menor a 5 milímetros, por lo tanto no choca contra la columna. Después hallamos las reacciones, es simplemente usar esta ecuación. Calculamos los esfuerzos y ahí termina el problemita. Luego por aquí otro ejemplito. Dice determina el campo de desplazamientos, el esfuerzo y las reacciones en el cuerpo considerando módulo de elasticidad igual a 20 por 10 a la 3 newtons por milímetro cuadrado y una carga de P igual a 80 newtons. Igualmente pregunta si llega a chocar contra la pared. Bueno, en este caso he usado una densidad de acero de 7850 kiloponios por metro cúbico, discretizando con dos elementos finitos. Y tenemos la matriz de rigidez del elemento 1, los códigos, y tengan cuidado también con las unidades, tienen que estar coherentes. Después la matriz de rigidez del elemento 2, sus códigos, ensamblamos. Después tenemos la matriz de fuerzas, dice 0, 80 y 0. Bueno, tendría que ser R 80 y 0. Aquí está R 80 y 0. Y el desplazamiento, como hay un empotramiento, entonces 0. Y después de 1 y de 2. Calculamos de 1 y de 2 y sale 2.67. Entonces quiere decir que choca contra la pared. Es mayor a 2 milímetros, aquí dice 2 milímetros, entonces choca. Como choca contra la pared, hay que hacer un reajuste. Y ese reajuste es que de 2 valga 2 milímetros. Y con eso calcular cuánto es de 1. Estas reacciones ya no sirven, ya no sirve esto. Por aquí hay que volver a calcular. ¿Tiene alguna consulta? ¿Se entiende todo? Espéreme un ratito, voy a buscar otro ejemplo.
Aquí otro ejemplo. Determine los desplazamientos nodales, los esfuerzos en cada elemento finito y las reacciones. Tenemos un cambio de temperatura de 40 grados centígrados. Y también los coeficientes de dilatación térmica A1 y A2. Y entonces empezamos calculando la matriz de rigidez para cada elemento. El área del elemento 1 es 2400 milímetros cuadrados. El módulo de elasticidad 70 por 10 a la 3 newtons por milímetro cuadrado. La longitud 0,20 metros. Para el elemento 2, el área 700 milímetros cuadrados. Módulo de elasticidad 200 por 10 a la 3 newtons por milímetro cuadrado. Y la longitud 0,6 metros. Para el 3, el área 1800, módulo de elasticidad 200 por 10 a la 3 newtons por milímetro cuadrado y la longitud 0,3. Ensamblamos la matriz de rigidez y construimos el vector de fuerzas debido a cambios de temperatura. Reemplazamos todos los datos, el área, módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación térmica y el cambio de temperatura. Y procuren siempre implementar las unidades para que tengan un buen control de eso, si no se pueden equivocar. Entonces ahí tenemos en kilonewtons y para el elemento 2 y también para el elemento 3. Después ensamblamos y calculamos los desplazamientos Q2 y Q3. Después de calcular los desplazamientos, calculamos las reacciones R1 y R4. Que es R1 y R4. Y por último, calculamos los esfuerzos con esta ecuación. Todo esto de aquí es para implementar el cambio de temperatura. En los tres elementos, en el 1, en el 2 y en el 3. Y ahí termino. Y este más haremos, dice, tenemos una barra muy rígida. Y esos son sus datos, el área, el módulo de elasticidad y la longitud. Uno es de aluminio, el otro cable es de acero. Y nos pregunta si el nodo B llega a chocarse contra este muro y hay un espaciamiento de 60 milímetros. Entonces otra vez nombramos a los nodos, nombramos a los miembros, calculamos la matriz de rigidez para cada elemento finito, para el 1 y para el 2. Ensamblamos la matriz de rigidez. Después calculamos la tensión en la polea, en el cable de la polea.
de acuerdo a este diagramita de aquí. Y la tensión en el cable es 88,29. Es la masa la masa de este bloquecito por la gravedad. La masa es 9.000 kilos y la gravedad 9,81. Después calculamos E, que es el máximo, el valor máximo de la matriz de rigidez, 23.076. Multiplicamos por 10 a la 4 y tenemos E. Después de ese triangulito, realizamos semejanza de triángulos. Q5 es a L, esto es L, Q5 es a L, como Q4 es a L4. Lo mismo para el otro, Q5 es a L, como Q2 es a L3. Aquí por si acaso es el beta, este es el beta sub 0, beta sub 0 es 0, beta sub 1 es 1 y beta sub 2 es menos L4 sobre L. Y en esta otra relación, beta 0 es 0, beta 1 es 1 y beta 2 menos L3 sobre L. Y de esta ecuación que ya la hemos demostrado de dónde sale, simplemente reemplazamos datos, ya tenemos C, tenemos beta 1 y tenemos beta 2. Y lo mismo para el otro. Entonces implementamos esa restricción multipunto y tenemos esto de aquí. Podemos combinarlo con el enfoque de eliminación. Y ahora calculamos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Fíjense que Q1 sale por 10 a la menos 7, es 0 en realidad, y Q3 también es 0. Pero se necesita ese valor para el cálculo de las reacciones, porque aquí sería incoherente multiplicarlo por 0. Nos daría que la reacción es 0. Entonces ahí tenemos las reacciones R1 y R3. Y después calculamos los esfuerzos. Bueno, eso sería todo. Si encuentro más problemitas del capítulo 2, les voy a mostrar y nos vemos mañana. O alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces hasta mañana, nos vemos. Chau, chau. Sí, los PDFs les voy a mandar más tarde, ¿sí?